Bueno, el gobernador del Banco Central, que gana mensualmente, aparte de todos los privilegios, que son muchísimos, más de 1.200.000 pesos mensuales, habla del crecimiento de la economía y cada vez que el gobierno tiene dificultad, que baja la popularidad, que está siendo cuestionado, él sale con un discurso, con una declaración de ese tipo. Y tras él, porque todos se apoyan en eso, no tienen una reacción crítica, tras él una serie de dirigentes del PRM, del propio Abinader, hablando del crecimiento. Eso lo hizo Leonel permanentemente y lo hizo Danilo. Pero lo que ellos nos dicen es que si bien creció la economía, posiblemente no en los niveles que ellos dicen, porque también se hace trampa con las cifras aquí, y sobre todo en el Banco Central. Con el crecimiento de la economía, creció la deuda social. ¿Qué es eso? Creció el costo de la vida, se redujo el poder de compra del salario, crecieron extraordinariamente las desigualdades sociales y las desigualdades en materias de ingresos y de fortunas acumuladas, pero de una manera colosal, porque en medio del COVID, en medio del impacto de la guerra, con toda la práctica internacional de especulación y toda la práctica aquí interna de especulación, las ganancias y la multiplicación de fortuna de las élites capitalistas fue enorme mientras se distanciaban los sectores medios y los sectores empobrecidos, y ni hablar sobre todo toda la economía marginal, excluida prácticamente, una parte importante de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia de la microempresa no han llegado a los niveles ni siquiera de antes, que ya de por sí eran totalmente abismales la diferencia. Pero es que además el crecimiento es un crecimiento frágil, porque está basado en las remesas, que es un esfuerzo extraordinario y además una señal de calidad de la diáspora dominicana, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, en España, que hace un esfuerzo extraordinario y más en momentos de crisis por ayudar a sus familiares. Tiene un sentido de la solidaridad familiar muy intenso y muy fuerte. Hacen enormes sacrificios, entonces el volumen de remesas aumenta, pero eso depende de cómo se comporte la economía en Estados Unidos. Es un factor dependiente y hay una tendencia ahora a la recesión, aparte de la inflación de la carestía, que es, como he dicho muchas veces, una especie de impuesto y grande a los pobres. Canasta familiar en un costo de 40.000 millones, y aquí hay 14 salarios, entre ellos el más bajo de 4.000 pesos mensuales. Pero ninguno de los salarios mínimos, estoy hablando de los salarios mínimos, llega creo a los 20.000. De manera que hay un déficit enorme y hay un proceso de empobrecimiento, de precariedad, de disgusto muy grande en el seno de la sociedad. Pero además ahí están los indicadores en cosas muy sensibles. Mortalidad materna, mortalidad infantil de la más alta del continente, jovencitas, niñas embarazadas, inseguridad ciudadana, grotesca, se puede decir. Lo cual también tiene que ver con condiciones de vida, con calidad de vida. Déficit de vivienda enorme, alrededor de 1.200.000. Déficit de agua potable en los hogares, piso de tierra todavía, letrina todavía, empobrecimiento real, ascendente, creciente. Entonces, feminicidios, violencia contra la mujer, todo eso tiene que ver
con el tema además de que, por ejemplo, el otro elemento del crecimiento es el ingreso por concepto del narcotráfico, que es elevadísimo, no está calculado. Pero eso además tiene un poder de putrefacción de la sociedad y genera muchísimos problemas de delincuencia, de inconducta, de todo esto, ¿no? Que afecta gravemente también la condición y la calidad de vida de dominicanos y dominicanas. Pero además un deterioro del medio ambiente muy alto, de las fuentes de agua a consecuencia de la minería destructiva, que ese es otro factor, es decir, sí, han aumentado los ingresos en el caso de Barrigol, pero no se ha tocado el carácter destructivo de esa minería, y en lugar de plantear que compren el agua de la presa de Atillo, les regalan el agua de la presa de Atillo y no tocan el factor contaminante, el factor de depredación que implica la minería, la mega minería también a cielo abierto, y los peligros que entraña también a través de los túneles. De manera que el tema es abordado desde lo oficial como un elemento propagandístico, como un elemento de enajenación, de posverdad, es decir, convertir la mentira o decir medias verdades que no den todo el cuadro económico-social de la República Dominicana. Y es mucho más culpable un gobierno que desarrolla su actividad en el marco de un crecimiento económico sensible y que al mismo tiempo aumenta la desigualdad, aumenta la carestía, se reduce el poder de compra del salario y se contamina de corrupción la sociedad. Y con esto pausamos.